En este vídeo, vamos a explorar el libro Algunos protagonistas de la pedagogía de Armando Ramos Valdés. Este libro tiene 3 capítulos muy importantes. En ellos, se analizan las ideas y los aportes de grandes pensadores de la educación. Vamos a ver un resumen de cada capítulo y sus autores. Así, entenderemos mejor sus contribuciones y cómo influyeron en la pedagogía moderna. Juan Amós Comenio, 1592-1670. A Juan Amós Comenio se le conoce como el padre de la pedagogía moderna. Nació en Moravia, que ahora forma parte de la República Checa, y desde muy pequeño se enfrentó a la adversidad al quedarse huérfano a los 12 años. A pesar de eso, su pasión por aprender lo llevó a estudiar teología y filosofía. Comenio fue de los primeros en pensar que la educación debía ser para todos, sin importar la clase social ni el género. Creía que todos debían tener acceso al conocimiento, porque la educación era la forma de crear una sociedad más justa y libre. Su obra más importante fue la Didáctica Magna, donde propuso que el aprendizaje debe ser ordenado y gradual, adaptándose a las etapas del desarrollo de los niños. También fue innovador al usar imágenes y materiales visuales para enseñar, algo que hoy nos parece normal, pero que en su época fue revolucionario. John Locke, 1632-1704. John Locke fue un filósofo inglés que revolucionó la forma de pensar sobre la educación al proponer que la mente humana es como una tabla rasa, o una hoja en blanco, al nacer. Según Locke, el conocimiento no nace con nosotros, sino que se adquiere a través de las experiencias y lo que percibimos con nuestros sentidos. Locke decía que la educación debía centrarse en el desarrollo físico, moral e intelectual. En sus escritos, afirmaba que los niños debían recibir una educación que los preparara para ser personas racionales y libres. Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778. Juan Jacobo Rousseau fue un filósofo suizo que cambió nuestra forma de pensar sobre la educación. En su libro Emilio, o de la educación, dijo que la educación debe respetar el ritmo natural del niño y que se debe aprender experimentando y explorando directamente. Rousseau decía que los niños nacen buenos y que es la sociedad la que los corrompe. Por eso, la educación debe dejar que el niño explore y desarrolle su naturaleza sin interferencias. Immanuel Kant, que vivió desde 1724 hasta 1804, fue un filósofo alemán que introdujo la educación en el ámbito de la moral y la razón. Para Kant, un ser humano alcanza su verdadera humanidad a través de la educación, la cual debe formar al individuo para que actúe de acuerdo con principios éticos universales. Su famosa frase, sapere aude, o atrévete a pensar, resume su idea de que la educación debe fomentar el pensamiento crítico y la autonomía moral. Según Kant, el objetivo de la educación no es solo impartir conocimiento, sino desarrollar la capacidad del estudiante para razonar y actuar éticamente. Johann Heinrich Pestalozzi, quien vivió desde 1746 hasta 1827, fue un pedagogo suizo que desarrolló un modelo educativo basado en el amor y la observación. Él creía que la educación debía comenzar en casa, con una madre amorosa como la primera maestra. Pestalozzi propuso una educación holística que desarrollara la cabeza, o el pensamiento, el corazón, o las emociones, y las manos, o las habilidades prácticas. Simón Rodríguez, que vivió desde 1771 hasta 1854, fue un maestro venezolano, mentor de Simón Bolívar, y un gran defensor de la educación popular. Propuso una educación igualitaria y accesible para todos, sin importar la clase social o la raza. Rodríguez creía que la educación debía combinar la teoría con la práctica, y formar ciudadanos autónomos, capaces de pensar y actuar con libertad. Para él, instruir no era lo mismo que educar. La educación tenía que desarrollar tanto los valores como las habilidades prácticas. Johann Friedrich Herbart, quien vivió desde 1776 hasta 1841. Herbart fue un filósofo y educador alemán que transformó la educación en una ciencia. Argumentó que la enseñanza debía basarse en principios sistemáticos y que el aprendizaje debía organizarse en 5 pasos: preparación, presentación, asociación, generalización y aplicación. August Gustav Friedrich Froebel, que vivió desde 1782 hasta 1852. Froebel es conocido como el creador de los jardines de infancia.
Su método educativo se basaba en el juego y la creatividad. Para Froebel, el juego era la forma más elevada de aprendizaje, ya que permitía a los niños descubrir el mundo de forma natural. Introdujo materiales educativos como bloques, figuras geométricas y canciones para estimular el aprendizaje. Augusto Comte, que vivió desde 1798 hasta 1857. Comte fue el creador del positivismo y el fundador de la sociología moderna. Él propuso que el conocimiento pasa por 3 etapas: la etapa teológica, donde las explicaciones se basan en la religión; la etapa metafísica, donde las explicaciones provienen de ideas abstractas; y la etapa positiva, donde las explicaciones se derivan de la ciencia y la observación. Estos grandes pensadores establecieron las bases de la educación moderna. Sus ideas, aunque surgieron en diferentes épocas y contextos, continúan siendo una fuente de inspiración para educadores de todo el mundo. Los imponderables de la pedagogía. Domingo Faustino Sarmiento, 1811-1888. Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los grandes pedagogos de Sudamérica. Nacido en Argentina, fue maestro desde muy jovencito, y su vida estuvo marcada por una profunda vocación por la enseñanza y la educación para todos. Fue presidente de Argentina entre 1868 y 1874, y desde ese puesto impulsó una reforma educativa que sentó las bases del sistema educativo argentino. Sarmiento defendía la educación pública, laica y gratuita como un derecho para todos. Creía que la educación era la manera de liberar a las personas de la pobreza y la ignorancia. Paul Robin, 1837-1912. Paul Robin fue un educador francés y un activista del movimiento neomalthusiano. Era un gran defensor de la educación integral, y propuso un modelo educativo que combinaba el desarrollo físico, intelectual y moral de los niños. Robin fundó la Escuela Moderna en Sempuis, Francia, donde puso en práctica un modelo pedagógico basado en la igualdad y la coeducación. Creía que la educación debía preparar a los niños y niñas para la vida, permitiéndoles desarrollar todas sus capacidades sin importar su clase social o género. José Martí, que vivió desde 1853 hasta 1895, fue un escritor, periodista y pedagogo cubano. Es considerado el mayor héroe de la independencia de Cuba. Martí creía que la educación era la clave para lograr la independencia y la soberanía de las naciones. Argumentaba que la educación debía ser práctica y social, dirigida a formar ciudadanos críticos, conscientes de sus derechos y responsabilidades. Martí propuso la creación de escuelas rurales donde los niños aprendieran no solo el alfabeto, sino también agricultura, higiene y trabajo comunitario. Georg Kirchensteiner, que vivió desde 1854 hasta 1932, fue un pedagogo alemán, conocido como el creador de la Escuela del Trabajo. Él creía que la educación debía estar vinculada a la práctica y al desarrollo de habilidades laborales. Su modelo educativo se basaba en 3 principios fundamentales: la educación moral, para formar el carácter y la responsabilidad social, y la educación intelectual, para desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. Émile Durkheim, quien vivió desde 1858 hasta 1917, fue un sociólogo y pedagogo francés, a menudo considerado el padre de la sociología de la educación. Durkheim creía que el papel de la educación era integrar a los individuos en la sociedad transmitiendo valores, normas y conocimientos comunes. Sostenía que la educación era un instrumento de control social y un medio para asegurar la estabilidad y el orden dentro de la sociedad. Francisco Ferrer y Guardia, quien vivió desde 1859 hasta 1909, fue un pedagogo y activista anarquista español. Fundó la Escuela Moderna en Barcelona. Su modelo educativo se basaba en la libertad y la coeducación, rechazando el autoritarismo y la enseñanza religiosa. Ferrer y Guardia abogaba por una educación racionalista y científica, donde los estudiantes pudieran desarrollar el pensamiento crítico y cuestionar las estructuras de poder. John Dewey, que vivió desde 1859 hasta 1952, fue un filósofo y educador estadounidense, conocido por crear el modelo de educación progresiva. Dewey creía que la educación debía estar centrada en el niño y basarse en la experiencia y el aprendizaje activo.
Propuso un modelo educativo donde los estudiantes aprendieran a través de proyectos y actividades prácticas, desarrollando sus habilidades de observación, análisis y resolución de problemas. Max Weber, quien vivió desde 1864 hasta 1920, fue un sociólogo alemán que reflexionó sobre el papel de la educación en la formación de las estructuras sociales y el poder. Para Weber, la educación era un instrumento para la reproducción de las jerarquías sociales y un medio para la movilidad social. Max Weber. Emma Goldman, que vivió desde 1869 hasta 1940, fue una pensadora y activista anarquista que defendió una educación basada en la libertad individual. Para Goldman, la educación debería permitir a las personas desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad de cuestionar las estructuras de poder y opresión. Emma Goldman. María Montessori, que vivió desde 1870 hasta 1952, fue una educadora y médica italiana que revolucionó la educación infantil con su método basado en la libertad y la autoexploración. Montessori creía que los niños tienen una capacidad natural para aprender y que el papel del maestro es facilitar este proceso, proporcionando un entorno adecuado. El método Montessori se basa en 3 principios fundamentales. Un ambiente preparado, que es un espacio ordenado adaptado a las necesidades del niño. Materiales didácticos, que son objetos diseñados para estimular el aprendizaje. Y libertad de elección, donde los niños eligen sus actividades y exploran a su propio ritmo. Estos grandes pensadores redefinieron la educación y sentaron las bases de los sistemas educativos modernos. Sus ideas, aunque nacieron en diferentes contextos históricos, siguen inspirando a quienes buscan una educación más justa, libre y transformadora. Los fundamentos de la pedagogía. Ovide de Crowley, que vivió desde 1871 hasta 1932, fue un médico y educador belga que desarrolló el método global y los centros de interés como base de la enseñanza. De Crowley identificó 4 necesidades fundamentales que deberían guiar el aprendizaje: la alimentación, la protección contra el clima, la defensa contra los peligros y el trabajo, y la solidaridad. Propuso que la enseñanza se organizara en torno a centros de interés, donde los niños pudieran explorar temas relacionados con sus experiencias cotidianas y su entorno social. William Hurt Kilpatrick, que vivió desde 1871 hasta 1965, fue un filósofo y educador estadounidense, y discípulo de John Dewey. Kilpatrick desarrolló el método de proyectos, donde el aprendizaje ocurre a través de actividades prácticas y proyectos organizados por los propios alumnos. Argumentó que la educación debería tener un propósito práctico, y que el aprendizaje debería ser significativo para los estudiantes. El método de proyectos permitió a los estudiantes desarrollar habilidades de planificación, colaboración y resolución de problemas. Estefanía Castañeda Núñez, quien vivió desde 1872 hasta 1937, fue una educadora mexicana y pionera en la creación de jardines de infancia en México. Inspirada por el modelo de Friedrich Froebel, Castañeda promovió la educación basada en el juego, la creatividad y la expresión artística. Estableció el primer jardín de infancia en México y desarrolló materiales educativos diseñados para estimular el aprendizaje en la primera infancia. José Vasconcelos Calderón, que vivió desde 1881 hasta 1959, fue un filósofo, político y educador mexicano. Como secretario de Educación Pública, impulsó una reforma educativa que buscaba integrar la educación, el arte y la identidad nacional. Vasconcelos promovió una educación que combinaba valores universales con tradiciones y cultura locales. También fue un firme defensor de la educación rural y la alfabetización masiva en México. Rafael Ramírez Castañeda, nacido en 1885 y fallecido en 1959, fue un educador mexicano conocido por defender la escuela rural en México. Él creía que la educación debía estar ligada a las necesidades de las comunidades rurales y que los maestros debían preparar a los niños para mejorar sus condiciones de vida. Ramírez desarrolló materiales educativos adaptados a las comunidades rurales e impulsó la enseñanza de la agricultura, la higiene y la cooperación. Rafael Ramírez. Daniel Delgadillo, que vivió desde 1886 hasta 1933,
fue un educador y político mexicano que abogó por la educación pública y laica. Promovió una educación basada en la participación de la comunidad y la cooperación entre maestros, padres y alumnos. Delgadillo sostenía que la educación debía ser accesible para todos, y que los maestros debían desempeñar un papel activo en la transformación social. Jean Piaget, que vivió desde 1896 hasta 1980, fue un psicólogo suizo y el creador de la teoría constructivista. Propuso que el aprendizaje ocurre a través de la construcción activa del conocimiento, en etapas que reflejan el desarrollo cognitivo del niño. Piaget identificó 4 etapas del desarrollo cognitivo. La etapa sensoriomotora, desde el nacimiento hasta los 2 años. La etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años. La etapa de las operaciones concretas, de los 7 a los 12 años. Y la etapa de las operaciones formales, desde los 12 años en adelante. Célestin Freinet, que vivió desde 1896 hasta 1966, desarrolló una pedagogía basada en el trabajo cooperativo y la participación activa de los estudiantes. Introdujo el uso del texto libre y la imprenta escolar como herramientas para estimular la creatividad y la expresión personal. Freinet creía que la educación debía ser práctica y conectada con la vida cotidiana de los niños. Lev Vygotsky, que vivió desde 1896 hasta 1934, fue un psicólogo ruso que desarrolló la teoría sociocultural del aprendizaje. Propuso que el desarrollo cognitivo ocurre a través de la interacción social y que el lenguaje es una herramienta fundamental para el aprendizaje. Su concepto de la zona de desarrollo próximo, o CDP, indica que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante recibe apoyo de una figura más competente. José Santos Valdés García de León, quien vivió desde 1905 hasta 1990, fue un educador mexicano que defendió la educación rural y la formación de maestros en comunidades rurales. Él creía que la educación debía centrarse en las necesidades locales y el desarrollo de ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad. José Santos Valdés. Abraham Harold Maslow, que vivió desde 1908 hasta 1970, fue un psicólogo estadounidense conocido por desarrollar la teoría de la jerarquía de las necesidades. Maslow propuso que las personas tienen necesidades básicas, como la comida y la seguridad, que deben satisfacerse antes de que puedan desarrollarse en otros niveles, como la autoestima y la autorrealización. Abraham Maslow. Paulo Freire, quien vivió desde 1921 hasta 1997, desarrolló el método de la educación liberadora, que se basa en el diálogo y la conciencia crítica. Freire rechazó el modelo bancario de la educación, donde los estudiantes son receptores pasivos de información, y promovió un modelo de educación participativa. Paulo Freire. Pierre Furter, que vivió desde 1930 hasta 2002, fue un sociólogo francés que desarrolló una teoría sobre la violencia simbólica en la educación. Furter propuso que la educación reproduce las desigualdades sociales a través de la transmisión de valores culturales y prácticas de las clases dominantes. Pierre Furter. Como hemos visto, el libro de Armando Ramos Valdés nos ofrece una visión profunda y detallada de las corrientes pedagógicas más importantes de la historia. Las ideas de estos grandes maestros han transformado la forma en que entendemos la educación y continúan influyendo en las prácticas educativas actuales. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta y suscríbete para más contenido sobre educación e historia. Nos vemos en el próximo